Soy vigilante en Cúcuta y lo que voy a contarles no es un invento. Es una experiencia real que viví y que me dejó marcado para siempre. Trabajo como relevista para una empresa de seguridad y por eso me ha tocado hacer turnos en varios lugares. Uno de ellos fue un colegio muy conocido de la ciudad. Desde el primer día, los compañeros me contaban cosas raras, luces que se encendían y apagaban solas, puertas que se cerraban con fuerza, sonidos en los pasillos, ya tú sabes, lo típico en las historias de miedo. Al principio, no les creí mucho. Pensé que eran cuentos para asustar al nuevo. Pero el ambiente tenía algo. Algo que no se ve, pero se siente. Como si alguien, o algo, te siguiera a cada paso. Durante el día, el colegio era silencioso pero soportable. Pero de noche, hermano, la cosa cambiaba. Las sombras parecían alargarse. El eco de los pasos sonaba más fuerte. Y el aire se volvía espeso. Una energía extraña se metía entre los muros. Como si algo te observara desde los rincones. Y entonces, pasó. Fue en mi quinto turno de noche. Estaba haciendo mi ronda cuando las luces del baño se encendieron y apagaron 3 veces. La cuarta fue diferente. Todas las puertas del baño empezaron a golpear al mismo tiempo. Una fuerza invisible las azotaba una por una. Un frío me subió desde los pies hasta la nuca. Mi cuerpo se congeló, pero traté de convencerme de que era mi mente jugando sucio. Mi perra, que siempre me acompañaba, empezó a gruñir. Miraba fijo hacia el vacío. Y sus orejas estaban tensas, como si viera algo que yo no podía ver. Eran casi las 3 de la mañana. Un silencio raro se apoderó del colegio. Yo caminaba por un pasillo largo, cuando vi algo al fondo. Una sombra. Parpadeé y ya no estaba. Pensé que era mi imaginación. Pero mi perra se levantó de golpe. Y empezó a ladrar con furia, mirando justo hacia donde yo la había visto. El miedo me apretó el pecho. Mis piernas se sentían cada vez más pesadas, como si algo me jalara hacia atrás. Mi perra salió corriendo hacia la cancha de fútbol. Cuando la alcancé, estaba echada en el piso, chillando. Como si algo la hubiera lastimado. Y ahí, lo vi. La sombra. Pero esta vez, más clara. Flotaba en el aire, su forma se retorcía como si no pudiera sostenerse en este mundo. Sus ojos, 2 puntos brillantes, maliciosos, me miraban. Me atravesaban. Me quedé paralizado. El frío se metió hasta los huesos. Y en ese instante, supe que, si me quedaba ahí, no saldría vivo. Corrí hacia mi perra, la agarré del collar, y nos fuimos directo hacia la luz de un reflector. Bajo esa luz tenue, traté de recuperar el aliento. Pero el miedo seguía allí, apretándome el pecho. Como si una mano invisible no me dejara respirar. Recé. No soy creyente, pero en ese momento, fue lo único que se me ocurrió. Las palabras me salían entrecortadas. Como si la sombra tratara de apagarlas antes de salir de mi boca. Pasé el resto de la noche rezando. Cada sombra, cada sonido, me hacía pensar que esa cosa estaba ahí, esperando. Cuando al fin salió el sol, sentí que podía volver a respirar. Un alivio inmenso, como si todo el peso se desvaneciera con la luz. Al día siguiente, me armé de valor y le conté al supervisor todo lo que había vivido. Él escuchó en silencio. Pero al final, me miró con esa cara de ¿será que este tipo está inventando? No lo culpo. Antes de vivirlo, yo también habría pensado que era puro cuento. Después de esa noche, nunca volví a mirar un turno nocturno igual. Porque hay cosas que uno no puede explicar. Y que, aunque nadie te crea, sabes que son reales. Hace unos años, en plena Semana Santa,
viví una experiencia que aún hoy me persigue. Por esa época trabajaba en una constructora, transportando materiales en una carretera perdida entre montañas, metida en lo más profundo del monte. Estábamos pavimentando una vía que parecía olvidada por el tiempo, un sitio donde la civilización había quedado atrás y la señal del celular era un lujo inexistente. Allí, lo único que te acompañaba eran el viento y los murmullos de la montaña. Esa noche, por un descuido absurdo, me quedé solo en la obra. Los muchachos se fueron sin que me diera cuenta y cuando por fin miré el reloj, ya eran las 7:30. El cielo estaba tapado con nubes negras y la oscuridad cayó como una cobija pesada, transformando todo en sombras largas y tenebrosas. La carretera, que en el día parecía tranquila, se volvió otra cosa. Las montañas eran figuras amenazantes. Y el monte, una masa oscura, callada, como si los animales se hubieran esfumado. No había transporte para devolverme al pueblo, quedaba a unos 8 kilómetros, así que no me quedó otra que empezar a caminar. El aire era frío, espeso. Y el silencio, apenas roto por mis pasos, me pesaba en los oídos. Sentía que algo me miraba desde la espesura. A veces, juraría que escuchaba crujidos, susurros, ruidos que se apagaban apenas intentaba encontrarlos. De pronto, vi una luz a lo lejos. Unos mecheros encendidos. Pensé que uno de los volquetes se había varado. ¡Qué alivio!, dije, creyendo que al fin encontraría a alguien. Pero mientras me acercaba, el frío aumentaba. No era un frío normal, era algo que me calaba los huesos. Y el monte a los lados parecía cerrarse, como si quisiera tragarme. Cuando llegué, el alivio se convirtió en horror. En medio de la carretera, no había volquete, ni compañeros. Solo un ataúd. Un ataúd cerrado, rodeado por los mecheros, que echaban una luz temblorosa y fantasmal. Los mecheros se movían con una brisa que yo no sentía. Y el ataúd. El ataúd parecía irradiar una energía helada, antinatural. Me quedé quieto, paralizado. Sentía que algo se movía dentro, como si estuviera a punto de abrirse. Mi mente gritaba que corriera, pero el cuerpo no respondía. Hasta que un crujido, como madera quejándose, me sacó del trance. Y ahí sí, sin pensarlo dos veces, eché a correr. Corrí como nunca en mi vida. Sentía que la oscuridad me perseguía. Que algo sin rostro, venía detrás de mí. Corrí hasta llegar a una curva, donde vi una tiendita. Una caseta, con una luz cálida que se escapaba por la ventana. Como un faro en medio del abismo. Entré de inmediato. Adentro, un señor mayor atendía, y unos niños jugaban en silencio en la esquina. Pero, había algo raro. Los niños no hacían ruido. Y cuando me miraron, lo hicieron con unos ojos demasiado viejos. Con el corazón aún desbocado, le conté al señor lo que había visto. Esperaba que se riera, que me dijera que estaba loco. Pero no. Su rostro se volvió serio, sombrío. Y me dijo, en voz baja, esas cosas pasan por aquí, especialmente cerca de Chinácota. Dicen que hay brujas y otros seres. Y que cuando uno ve un ataúd en la carretera, no es casualidad. Me habló de una leyenda. Una vieja historia del lugar. Quien ve ese ataúd, está marcado. Dicen que una noche recibirá una visita. En sus sueños o en la vida real. Desde esa noche, mi vida cambió. No puedo dormir tranquilo. Porque cuando cierro los ojos, siempre vuelvo a esa carretera. Siempre está ahí, el ataúd, esperándome. Y siento que algún día, esa tapa, sí se va a abrir. Siempre me he considerado un tipo racional. Un man aterrizado,
que no se deja llevar por cuentos raros ni por supersticiones. Pero hay una cosa, una sola, que todavía hoy me tiene vuelto un 8. Y por más que intento, no le encuentro explicación. Esto pasó hace unos años, cuando decidí pasar una noche en la finca del viejo, mi abuelo. Allá arriba, en las montañas de Santander. La finca está metida entre puro monte, rodeada de barrancos que parecen no tener fondo. Es de esos lugares donde el tiempo se detiene y el silencio pesa más que el aire. Ese día llegamos con toda la familia. Armamos el campamento cerquita de la casa grande y cuando cayó la noche, nos sentamos alrededor de una fogata. Contando historias, echando chistes, riéndonos, con ese olorcito a tierra mojada que a mí tanto me gusta. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. Una noche perfecta. Hasta que, de repente, se levantó un viento frío. De esos que se meten por los huesos, como si algo te rozara por dentro. La fogata empezó a titilar raro, y nuestras sombras se alargaron en el suelo, estirándose como si tuvieran vida propia. Y fue justo ahí, cuando la vimos. Yo fui el primero en notarla. Al principio pensé que era una estrella fugaz. Pero no. Esa vaina se movía distinto. Como si flotara y bailara entre las estrellas. Era hipnotizante. Y sin que nadie dijera nada, todos la estábamos mirando. La luz empezó a bajar, despacio. Como si buscara algo o a alguien. Se metía entre los árboles, a unos 100 metros de nosotros. Y entonces pasó algo que nunca voy a olvidar, el monte se quedó completamente callado. Ni un grillo. Ni el viento. Nada. Como si el mundo hubiera aguantado la respiración. Sentí un vacío en el estómago. Ese presentimiento que le avisa a uno que algo malo se viene. Nos quedamos quietos. Nadie decía nada. Nadie se movía. El viejo, mi abuelo, fue el único que reaccionó. Y eso que él no era cualquier viejo. Era de esos hombres de monte, curtidos por la vida, que no se asustan con nada. Siempre tenía una historia bajo la manga y una carcajada lista. Pero esa noche, se paró serio, agarró su linterna y le dijo a mi tío, vamos. Se metieron monte adentro, detrás de esa luz que seguía moviéndose, como si supiera que la estaban siguiendo. Y entonces pasó algo aún más raro. Cada vez que esa cosa se les acercaba, las linternas se apagaban. Así, de la nada. Como si esa luz se tragara la energía. El frío se puso más bravo. Y la fogata empezó a chisporrotear, como si también se fuera a apagar. Nos quedamos ahí, congelados, esperando. Al rato, el viejo y mi tío regresaron. Venían con las manos vacías y las caras blancas. Los ojos del viejo, esos que siempre estaban llenos de fuerza, solo mostraban confusión. No dijeron nada. Ni una palabra. Como si lo que vieron no pudiera explicarse con palabras. No encontraron nada. Ni rastros. Ni huellas. Ni ramas rotas. Nada. Era como si esa luz nunca hubiera estado ahí. Esa noche, nadie durmió. Nos quedamos ahí, mirando el fuego, tratando de entender qué fue lo que vimos. Pero cada teoría se caía sola. Nada tenía sentido. Y hasta el día de hoy, esa luz me persigue en los recuerdos. Un frío me sube por la espalda cada vez que lo cuento. Como si esa cosa todavía andara por ahí. Esperando.